Gracias, muchas gracias a todos ustedes y a los que a la distancia están escuchándonos y viéndonos. Les vamos a narrar un poco un caso práctico que generamos en la gestión integral de ríos y protección civil de nuestro organismo, que es el Servicio a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano, posterior a los eventos que motivaron que por algunos días se cambiara el amarillo fase 2 a fase 3 hace un año, y con lo cual nosotros generamos una circular. Por eso también, inclusive todavía estamos viendo el año de Pancho Villa, porque esa fue una circular mandatoria que se hizo a la infraestructura estratégica de los servicios de la navegación en el espacio aéreo mexicano. En esta, vamos a entrar en contexto. Servicio de la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano tiene es un organismo de servicios que pertenece a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Es un órgano desconcentrado y tiene en sus objetos la generación de reportes meteorológicos, tránsito aéreo, ubicación y mantenimiento de infraestructura de navegación, por supuesto, meteorología aeronáutica principalmente, y los servicios de tránsito aéreo. En todo ese contexto estamos nosotros en 66 aeropuertos en toda la República Mexicana, que está dividida en 5 regiones, y tenemos desde la superficie del piso hasta 60,000 pies, lo que nos lleva a un gran espacio, y que este espacio tiene lo que no se ve, pero se percibe, que son las famosísimas aerovías. Cada aeropuerto lo podríamos conceptuar muy rápidamente como un pastel invertido. El aeropuerto, la torre de control del aeropuerto, tiene a su cargo los rodajes, las plataformas, las pistas y a las cabeceras de las pistas. Y a unos cuantos metros más, o un espacio mayor de hasta 5 millas. Después viene la aproximación, que va de hasta los 18,000 pies, y después los centros de operaciones, que van hasta los 60,000, para que lo vayamos viendo, y cómo las aeronaves que despegan y aterrizan, cuando aterrizan, llegan de ese espacio aéreo plagado de aerovías y llegadas y salidas que se están entreverando y que tienen que estar siendo separadas, y tienen que estar las aeronaves propiamente tienen que estar volando a través de procedimientos establecidos con radiofacilidades, servicios radar, servicios satelitales, cómo están llegando hacia una pista, y opuesto cuando despegan, para trasladarse a otros aeropuertos y a otras ciudades en otros países, es exactamente lo contrario. Lo que significa que tienen que estar con grandes procesos de planeación estratégica y comunicación. Hasta este momento, la navegación en el espacio aéreo es uno de los servicios más seguros que existe, es uno de los transportes más seguros. Sin embargo, no dejan de tener situaciones y avatares, como son las contingencias volcánicas, que pudieran generar problemas de navegación. El propósito de el manejo de esta circular que enviamos a nuestro personal, a nuestro personal, fue que cambió lo que ya teníamos muchos años de estar viendo, que era el amarillo fase 2,
y que, bueno, pues sí, que nuestro volcán Popocatépetl y también el volcán de Colima, el cual está siendo todos los días y todo el tiempo, 24/7, monitoreado para su actuación, y esta actuación de nuestra área de meteorología aeronáutica en coordinación precisamente con el Centro Nacional de Prevención de Desastres y con el sistema, el BAC de Washington, que es el que nos corresponde a nosotros, y nos da cómo se está comportando, qué exhalaciones ha tenido, qué cantidad de ceniza ha exhalado, y con base en los vientos superiores y los vientos inferiores, hacia dónde se está desplazando. Y ese desplazamiento, qué generación de contingencias está teniendo para la aviación en sí, pero principalmente para las personas y estas, porque no olvidemos que si bien somos eh, un servicio muy tecnificado, muy regulado, tanto por la Organización de Aviación Civil Internacional como por la Agencia Federal de Aviación Civil, que es la autoridad competente, es la reguladora aquí en la República Mexicana. Nosotros como entidad de servicio tenemos que estar en contacto coordinadamente, colaborativamente, para poder tener una planeación estratégica y la utilización tanto de los aeropuertos como de los espacios aéreos, porque hay un tema muy importante en la aviación, que para bien o para mal, las aeronaves, al menos las de ala fija, no pueden detenerse y quedarse en el espacio aéreo manteniéndose tal cual si fuera una ala rotativa, un helicóptero o alguna de esas naturalezas. Y las velocidades que desarrollan, pues bueno, las hacen vulnerables. Por eso es muy importante que desde la base hacia el espacio aéreo estemos viendo cómo se está viendo el desplazamiento de estas cenizas y su comportamiento, inclusive cuando cae a tierra. Y entonces nosotros tenemos en la gestión integral de riesgos y protección civil de CENEAM, tenemos todas las estaciones, hasta este momento las 66, nuestros programas internos de protección civil, pero con un contenido muy importante, que es el plan de continuidad de operaciones, porque este plan de continuidad de operaciones, por la misma operación nacional e internacional, transporte de pasajeros e inclusive actividades humanitarias, se puede llegar a generar un siniestro o un desastre complejo que tiene consecuencias en lo económico, en lo civil, en lo militar. Por eso es que nosotros en el CENEAM somos una infraestructura estratégica, y cada una de nuestras instalaciones es una instalación vital que tiene que ser tratada con base en su complejidad y riesgo. Otro de los aspectos que hemos manejado aquí, de la coordinación y colaboración con el CENAPRED, es precisamente que nos encargamos de generar la ubicación de todas y cada una de nuestras instalaciones vitales obligadas, con los parámetros de ubicación en decimales, y en el CENAPRED nos hicieron el favor de generar una capa en el Atlas Nacional de Riesgos, que nos ayuda precisamente para nuestro programa interno y nuestro plan de continuidad de operaciones. Porque reiteramos, por supuesto y con todo respeto dicho, el aeropuerto de Puebla es muy importante, está muy cercano y es el mayormente vulnerable a las actividades del Popocatépetl, pero como lo mencionaba la maestra Goretti, los alicios y los contralicios nos traen en la fiesta, y entonces
toda esa capa o esa nube de cenizas y otros aspectos contaminantes para la navegación aérea, lo pueden llevar hacia los espacios aéreos y a esas rutas de las cuales estábamos hablando, que por las que tienen que transitar sí o sí las aeronaves con el concurso de los sistemas de navegación y de los servicios de tránsito aéreo, que son los ojos de las aeronaves en el espacio aéreo. Por eso es que el control de tránsito aéreo tiene procesos críticos en estas operaciones aéreas. En la coordinación expresa que tenemos tanto con CENAPRED, con con el meteorológico del servicio CAPMA, que le llamamos nosotros, cómo nos están alimentando de esta información y cómo nosotros, a través del BAC, generamos en coordinación con la autoridad competente, que es la AFAC nuevamente, que se genera lo que se llama NOTAM cuando se afecta a Notice to MN, es la afectación al aeropuerto y a otros servicios, y se llama ASHTAM cuando está provocado por un proceso de exhalación volcánica con las diferentes cenizas. Y en el programa de continuidad de operación, cada una de las áreas, ingeniería de servicios, meteorología, servicios, en todos los aeropuertos tenemos un servicio de información de vuelos. Los pilotos que no son de líneas aéreas o no son de compañías tienen que llegar a ese servicio de o SIB, que se llama para nosotros, van, reciben un reporte meteorológico, un pronóstico meteorológico y las condiciones de temperatura, etcétera, etcétera, hacia dónde van a volar. Ahí también se les da esta información en tiempo y forma, y por eso es que tenemos que trabajar conjuntamente en nuestro plan de continuidad de operaciones para que todas nuestras áreas, en coordinación colaborativa y corresponsablemente, que es una parte fundamental, corresponsablemente, estemos trabajando con el Centro Nacional de Prevención de Desastres y con la propia Coordinación Nacional de Protección Civil, de la cual nosotros somos parte activa en estos procesos, no solamente para el de cenizas volcánicas, sino para todas las otras amenazas que están sucediendo. Por ejemplo, y como si lo manejo como un paréntesis, en estos últimos días, en los fenómenos astronómicos, hemos tenido actividad del Sol que vulnera nuestros propios servicios, como son los GNSS, que es el Global Navigation Satellite Service, que nosotros, los aviones, para estar volando por las diferentes rutas, dependen de esos servicios y pueden ser vulnerados. Y las cenizas no solamente para la desviación de las rutas y del propio aeropuerto, sino que la propia aeronave, las propias aeronaves son muy vulnerables a el consumo, a al consumo de la ceniza a través de sus propias turbinas y de los espacios y los intersticios del aire acondicionado. Y, por ejemplo, hay un tema muy importante que es el famosísimo tubo pitot, que es una especie de corneta que está afuera de las aeronaves, y el que con la velocidad del viento, etcétera, etcétera, da la velocidad y altitud verdadera a la cual está volando esa aeronave. Si ese tubo pitot llega a comprometerse con la ceniza volcánica, pues entonces el piloto y los titulares de la aeronave ya no saben a qué altitud verdaderamente están navegando, y también pudiera generarles problemas a los servicios de navegación, como son los GPS, los PBN y los sistemas satelitales. Por eso es que es muy importante que estén informados de cómo tienen que estar.
Y entonces en este plan de continuidad de operaciones, navegación e información aeronáutica, qué aerovías van a estar vulneradas para que los planes de vuelo sean derivados a aerovías que no tienen ese problema. Se emite el NOTAM y el ASHRAAM y se mantienen las redes de comunicaciones y se hace una adecuación temporal de los planes sistemáticos de operación y, por supuesto, se tiene en pendiente el comité de crisis. Meteorología y las telecomunicaciones aeronáuticas generan lo que se llama el SIGMET, que es la información meteorológica significativa con pronósticos de vientos, niveles de vuelo y dirección de cenizas, porque otra vez el viento, por supuesto, tiene algunos patrones, pero tampoco tiene palabra de honor. Y entonces esas cenizas pueden ser dispersas en áreas mucho más grandes y vulnera más aerovías y esa vulneración de aerovías genera, como lo estábamos viendo en la navegación e información aeronáutica, desvíos de las otras aeronaves y de estas mismas que tenían que haber transitado en una ruta directa, por ejemplo, con una salida hacia el norte y después hacia Veracruz y después a Mérida, pues no, tendrán que desviarse hacia el sur, después al oeste y después mucho más al norte, etcétera. Y también estas cenizas afectan porque van navegando con los propios vientos hacia Veracruz, etcétera, etcétera, y llegan algunas veces hacia la región de Mérida. Por eso es que tiene que haber una interacción de comunicaciones con todas las áreas y todas las regiones involucradas. Operación aeronáutica, cuando se cierra el aeropuerto, eso genera una complicación muy grande, no solamente por el sitio que está cerrado, sino que toda vez que fue un caso fortuito que no tiene muchas horas de antelación, pues los pasajeros no pueden ser avisados con la antelación y la premura correcta y están llegando al aeropuerto, el aeropuerto está cerrado, los espacios físicos, como es un aeropuerto, pues no caben muchos más de los que tienen en los aforos y entonces tenemos un problema de agua, tenemos un problema de sanitarios, tenemos un problema de alimentación y por supuesto tenemos pasajeros que están nerviosos y molestos con un estado alterado de conciencia por todo lo que ello conlleva. Pero no solamente es ese aeropuerto, sino que los otros aeropuertos, porque las aeronaves van y vienen y entre mayor ocupación tenga una aeronave, pues más rentable es para la compañía. Las compañías son un negocio, entonces entre más tiempo tengan a sus aeronaves volando, pues mejor. Cuando un aeropuerto está cerrado, tiene implicaciones en la ruta que tenía que seguir esa aeronave al siguiente aeropuerto, al siguiente aeropuerto, al siguiente aeropuerto, con una afectación socioeconómica muy grande. Y por supuesto, el tratar en una planeación estratégica de adecuación de slots o de Traffic Flow Management que se llama, tarda hasta que cuando la autoridad competente, en este caso el Comité Científico Asesor de CENEAM, dice que puede volver a las condiciones anteriormente y que los testigos físicos que se tienen tanto en el aeropuerto, no solamente los testigos físicos, sino el comité de crisis del aeropuerto. En todos los aeropuertos hay un comité local de seguridad aeroportuaria que está conformado por la autoridad competente, los administradores de los aeropuertos, los operadores, para que cuando hay una contingencia de esta naturaleza, tienen los equipos preparados para pues en el menor plazo posible, limpiar sin echar agua con aspiradoras, pero para volver a rescatar la operación de ese aeropuerto. Y así el área técnica en donde los equipos de radar que están dando vueltas y que están en las cercanías de los aeropuertos que han sido vulnerados, como por ejemplo aquí en la Ciudad de México, tenemos el radar del Peñón, tenemos algunos otros, cuando llega la ceniza también se ven afectados y no solamente por el aspecto estático que tiene
o antiestático, se me fue el nombre, que tiene la ceniza y genera información espuria que pudiera vulnerar la certeza de la información que está dando. Por eso es que tienen que trabajarse, limpiarse y en caso necesario se saca el NOTAM que ese equipo técnico no está siendo operado y que de tales a tales horas estará fuera de servicio. Para que las propias empresas también tienen que generar su carga y balance, porque también dependiendo de las condiciones climatológicas, temperatura y duración, se llama el payload. También, por eso es que a veces nos subimos al avión y dicen, pues si va vacío, nada más era de 280 y nada más van 100, nos engañaron. No, pues es que seguramente al su aeropuerto de destino o cuando salió de aquí, la temperatura era muy alta y tiene que llegar a un aeropuerto de destino también donde la altitud no le permita llegar con la cantidad de combustible que tiene que llegar, más la legal, que es aeropuerto principio y fin, más el aeropuerto alterno. Eso también se tiene que planear y las empresas son las que tienen que saber, con base en información fidedigna y fehaciente de las autoridades competentes, cómo se va a estar operando. Y los otros, los sistemas digitales aeronáuticos, por supuesto, también son vulnerados porque, bueno, pues tampoco tenemos un sistema de TICS que sea así como infalible, tenemos muchas fallas y bueno, pues la ceniza también llega, y no solamente la ceniza, sino todo lo que conlleva la mayor utilización de la banda ancha, porque todo el mundo está mandando mensajes, etcétera, etcétera. Eso tiene que ser planeado contingencialmente y por eso también se conjuga al comité de crisis. Y por supuesto, en el caso extremo, como ha sucedido en algunos casos, no por ceniza, pero el día de antier, por vientos arrachados, se voló la techumbre del aeropuerto de Mexicali y bueno, pues modifica también las operaciones. Verificación y hablamos de pérdidas o daños. Acabamos de sufrir que no tiene palabra de honor, la meteorología, el Otis, que lo habíamos estado en coordinación con ustedes, y Washington, con la NOAA, el sistema meteorológico, el Servicio Meteorológico Nacional, y de repente incrementó su velocidad, por lo que generó problemas. La torre de control de nosotros sufrió daños que están siendo reparados, pero era más, las pistas no lo sufrieron, por lo que se permitió, somos parte del servicio, somos ayuda humanitaria. Nos vuelve a dar que es la continuidad de operaciones para mantener una infraestructura estratégica en las mejores condiciones, porque como lo mandan la norma y lo manda la definición, las infraestructuras estratégicas son las que sirven para mantener la gobernabilidad. Y casualmente, Servicio de Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano es una infraestructura estratégica con instalaciones vitales y cada una de esas instalaciones vitales, con base en su criticidad y riesgo, operará su programa interno de protección civil y su plan de continuidad de operaciones, pero en coordinación con la autoridad, con la alta dirección, la coordinación de gestión de riesgos y con la Coordinación Nacional de Protección Civil y Gestión de Riesgos y CENAPRED. Es cuanto, señor.